Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días, amados oyentes de Radio Renacer España. Qué especial estar aquí, qué alegría estar aquí otra vez con ustedes. Quiero invitarles entonces a que vayamos a la Biblia, al libro del Génesis, en el capítulo 27, ya terminando este capítulo que hemos venido estudiando, este hermoso capítulo del Génesis, donde Dios nos ha enseñado muchas cosas muy interesantes de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Este hermoso capítulo donde nos habla que Jacob obtiene la bendición de Isaac, pero pues desafortunadamente hay que decirlo, y lo que nos muestra este pasaje es que la obtiene a través de un engaño. O sea, Jacob, su personalidad, la personalidad que reflejaba su nombre, era la de engañador. Y aquí vamos a ver algo, vimos en este capítulo algo bien interesante, y es que la importancia o lo que significan los nombres en la palabra de Dios. El nombre de Jacob significa engañador, y miremos que venía de una herencia de maldición también, de una iniquidad. Y ya lo vamos a ver cómo cayó en su propia en la propia iniquidad, se volvió un círculo vicioso. Pero eso significa Jacob, engañador. O sea, ese era su carácter y esa era la esencia de él. Y aquí viene y lo demuestra en este capítulo 27, cómo a través de un engaño se apodera de la bendición de su hermano. Ahora, para Dios no hay casualidades. Esto no fue una casualidad. Usted puede decir, pero ¿cómo un mentiroso, como un engañador puede obtener una bendición? Eso aparentemente puede ser como una ambigüedad. Pero aquí hay algo bien especial. Dios a veces escoge a los más incapaces, Dios escoge a los más débiles. La Biblia nos enseña por ahí en 1 Corintios capítulo 2 que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado del mundo, porque tiene un propósito con cada uno. Y Dios escogió aquí y en su soberanía permitió, digamos así, que Jacob obtuviera esta bendición, porque sabía de su carácter, de cómo debía ser transformado para poder experimentar esa bendición. Ahora, aquí vemos también algo bien interesante, y es que Jacob, aunque recibió la bendición, él no alcanzaba a entender lo que estaba recibiendo. Y ya vamos a ver cómo a partir de aquí inicia un proceso también. Un proceso donde esa bendición empieza a incubarse y se catapulta para cosas más grandes y poderosas. O sea, Dios estaba empezando un tratamiento también aquí con Jacob, así como lo empezó con Abraham, que ya lo vimos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, ¿verdad? Como hubo una serie de pruebas que Abraham tuvo que pasar para conocer a Dios. Igual aquí le pasa a Jacob también. O sea que aquí Jacob se convierte en este heredero de la bendición. Vimos también ahí en el capítulo 27 cómo de una manera muy fuerte Esaú perdió su bendición. Y entonces estudiábamos y entendíamos que la bendición, ese privilegio que Dios nos da, no lo podemos perder por
por inclinarnos a las cosas carnales, por inclinarnos a satisfacer los deseos. Y vemos que una de las razones más poderosas por las que Esaú perdió su bendición fue porque escogió unas malas mujeres por compañeras, no solamente una, sino dos. Y eran mujeres heteas, mujeres de unos pueblos que Dios aborrecía, unos pueblos que estaban bajo maldición, que más adelante en el relato del libro del Éxodo y en Deuteronomio, Dios le dice a Moisés que erradique esas familias, esos pueblos de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque tenían unas costumbres paganas muy fuertes, muy feas, que iban a hacer desviar al pueblo de Israel de sus propósitos que los iban a hacer desviar de Dios. Y eso fue lo que pasó aquí con Esaú. Con anterioridad, mucho antes de que Dios le dijera eso a Moisés, aquí ya estaba pasando. Las mujeres heteas corrompieron el corazón y dañaron e hicieron que la bendición no llegara a la vida de Esaú. Ahora, imagínese usted si Esaú, con ese privilegio que tenía, hubiera heredado la bendición. Pues aquí se hubiera dañado toda la generación de los hijos de Israel. Hubieran nacido contaminados. Hubieran salido contaminados. No hubiera sido una generación de bendición y una generación santa. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta también algo muy importante. Dios estaba preparando el camino para el Mesías. Desde aquí Dios estaba empezando a preparar el camino y estaba empezando a preparar la genealogía santa del Mesías, del Señor Jesucristo. Y definitivamente no hubiera podido el Señor nacer si hubiera habido una iniquidad, si hubiera habido alguna iniquidad de pecado, alguna contaminación en el ADN, no hubiera podido el Señor nacer. Dios de una manera también muy especial estaba cuidando esa parte, porque sabía que de esta genética, de esta genealogía, iban a ser algún día el Mesías, el Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces, ya para finalizar este capítulo 27, a partir del versículo 41, vemos que entonces Jacob, a través de un engaño, roba la bendición. Isaac lo bendice y Esaú se llena de ira. Esaú se llena de enojo contra su hermano y empieza a amenazar. Empieza a perseguir, a tener ira y enojo contra su hermano. Y dice el versículo 41, en Génesis 27, 41: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consula acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Miremos cómo aquí habían varias situaciones. Como cierre de todo este capítulo, termina diciendo que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y aquí vemos cómo es una situación como muy parecida, muy similar a lo que sucedió entre Caín y Abel. Es decir, había un
un pecado, una situación al interior del corazón de Esaú que lo llevaba a odiar, a aborrecer a su hermano. Por la situación que había sucedido, entonces aquí Esaú se llenó de rabia, se llenó de ira. Y entonces, una vez más, ese gen de pecado vuelve a entrar, esa iniquidad que venía desde mucho antes, desde el tiempo de Caín y Abel, vuelve y aparece en el corazón de Esaú. Y recordemos lo que Dios le había hablado a Caín. Hay una oportunidad, pero el pecado está a la puerta. Usted verá si lo deja entrar. Ahora, en este caso, Dios no le habló a Esaú. Dios no le habló a Esaú. Esaú tenía una actitud muy, muy fea en contra de Jacob. Ahora, pensemos en esto. ¿Cuán fácil es cargar ira, cargar odio contra otra persona? En este caso, Jacob no le había hecho nada. Aquí vemos que en Esaú hubo un proceso desde el principio. Primero, Esaú renunció a su primogenitura por un impulso. Esta palabra es importante, ya lo vamos a entender. Esaú fue impulsivo. Fue impulsivo. Y por un impulso perdió su bendición. Perdió su bendición. O sea, el fruto de la impulsividad fue el haber perdido la bendición. Pero eso generó un odio y una rencilla, un resentimiento hacia su hermano. Eso generó un resentimiento. Y aquí vemos también otra lección. Qué malo es cargar odios y resentimientos en nuestro corazón. Eso acaba la vida. Y eso trae muchísimos problemas a nuestro interior. Eso trae muchísimos problemas a nuestra mente, a nuestro corazón, incluso a nuestra salud. Si hay algo que no podemos guardar en nuestra vida, son raíces de amargura. El Nuevo Testamento nos lo ilustra de una manera también muy sencilla. Nos dice ahí en el libro de Hebreos que no dejemos que ninguna raíz de amargura brote en nuestro interior. Que no permitamos que ninguna raíz de amargura brote en nuestra vida. Eso es algo que nosotros tenemos que estar revisando siempre. Siempre. No permita que la amargura empiece a dominar y a controlar su temperamento, a controlar su mente, a controlar sus acciones, a controlar sus palabras. Y aquí hay una lección que también aprendemos de este devocional. Si usted tiene algo en contra de su hermano, arréglelo. Es tiempo de solucionar. Es tiempo de arreglar las cosas que usted tenga contra sus familiares, contra su hermano, contra su papá, contra su mamá. Dice aquí que Esaú aborreció a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido. Y dijo: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea, estaba decidido a quitarle la vida. Mire esto es una cosa importante. ¿Hasta dónde llega el resentimiento y la amargura y el odio? Aquí tenemos que aprender a perdonar y no cargar odio en nuestro corazón. No dejarnos llevar por ese sentimiento tan amargo y tan duro. Remedio contra la amargura: aprenda a perdonar. Ahora, cuando usted carga amargura en su corazón, como les decía, ahí eso se refleja en enfermedades. Eso se refleja en problemas de salud, problemas de tensión, problemas de dolores de cabeza, problemas de psicosomáticos. O sea, todo eso genera una cantidad de cosas y de situaciones en su vida, en su interior. Todo eso se genera en eso. Y aquí vemos cómo Esaú empezó a cargar tremendo resentimiento. Y eso se fue haciendo grande en su vida.
se fue haciendo grande en su vida. De hecho, dice aquí, fueron dichas las palabras a Rebeca, dice, fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consula acerca de ti con la idea de matarte. Y dice: ahora pues, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Y vamos a ver que aquí aparece también otro detalle importante, y es el hecho de que Rebeca y Jacob actuaron impulsivamente. Aquí nosotros no vemos en ningún momento que ellos hayan consultado a Dios para hacer lo que hicieron. En ningún momento. Ellos hicieron toda esa trama por su cuenta, por su cuenta y riesgo. Hicieron y sacaron toda esa trama, todo ese engaño, toda esa red de mentiras, y toda mentira luego trae una consecuencia. Cuando actuamos con engaño, cuando intentamos hacer las cosas de una manera engañosa, luego empezamos a ver las consecuencias. Y eso era lo que le estaba pasando a Rebeca y a Jacob. Estaban empezando a ver las consecuencias de haber actuado de una manera ilícita. Mire, aquí hay algo bien interesante, y es que una vez más ellos quisieron como echarle una mano a Dios, digamos así. Ellos sabían que Esaú no se merecía la bendición. Ellos lo sabían, lo tenían claro. ¿Cómo iba a quedar la bendición en las manos de una persona que vivía de esa manera, que no la valoraba? Ellos lo tenían claro. Pero ellos debieron de haber dejado que Dios metiera la mano. Y no lo hicieron. Simplemente actuaron por su cuenta, llevados por sus impulsos. ¿Y qué pasó? Ahora tienen unas consecuencias. Jacob tiene que huir y Rebeca está llena de angustia, llena de miedo, y está empezando a vivir las consecuencias de todo esto que sucedió, de todo esto que pasó. Mire, y aquí viene la otra enseñanza de este tiempo devocional. Mire, permita que sea Dios el que haga las cosas. A veces por actuar impulsivamente, creyendo que somos nosotros los que podemos solucionar las cosas en nuestras fuerzas y con nuestras estrategias, a veces en vez de hacer bien, hacemos mal. Hay cosas que tenemos que dejárselas exclusivamente a Dios, y que Dios meta su mano y haga justicia. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Mire que eso fue exactamente lo mismo que pasó con Abraham. Cuando él vio que no llegaba el hijo, entonces se reunió con su esposa Sara, y Sara le dice: no, pues entonces vea, le dejo a mi criada y tenga hijos con ella y luego lo adoptamos. Aparentemente eso estaba bien, pero no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Y aquí vemos un caso similar. Aquí vemos el caso similar. Rebeca y Jacob quisieron echarle una mano a Dios. Quisieron engañar la cabeza de la familia, que era Isaac. Pasaron por encima de eso. Y aquí empezamos a ver las consecuencias. Vemos a Rebeca toda preocupada, toda angustiada, porque le van a matar a uno de sus hijos, al hijo que ella más amaba. Y aquí dice una palabra, dice: ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Mire que aquí lo está diciendo, y lo dice, y lo manda, dice: te voy a mandar donde Labán mi hermano. O sea, lo manda otra vez a donde a ese lugar. Mire, y aquí vemos cómo Rebeca envió a ese hijo favorito a la casa de su hermano, precisamente al lugar en que Jacob tendría que aprender unas lecciones muy duras y experimentaría en carne propia los malos resultados de ese fraude y el fruto de ese carácter engañoso. ¿Y qué pasó allí? Para adelantarles un poquito,
Y es que se encontró con alguien peor. O sea, Jacob creyó ser muy astuto, pero allí tuvo que soportar a alguien que era el doble o el triple de él, que le superaba en inteligencia y le controló su vida con engaños y con artimañas. Entonces miremos que aquí vemos varias lecciones. Y por último, nos encontramos algo también bien importante en el último versículo. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Miremos que entonces Rebeca estaba viviendo un verdadero infierno. Puede que esta situación le esté pasando a muchas mujeres hoy en día, a muchas personas, muchas suegras, muchas mamás, que su vida se les convirtió en un infierno. Y no solamente a las mamás, también esto lo podemos aplicar en muchos aspectos, en ámbitos familiares, en ámbitos laborales. ¿Hay alguna situación que le está causando un grave, un fuerte dolor de cabeza a usted y que no la puede soportar? A lo mejor es un jefe, a lo mejor es esta misma situación que la viven muchas madres también, muchas suegras en rivalidad con las mujeres de sus hijas, o con los esposos de sus hijas también. Mucha rivalidad. Pero mire, ¿qué hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacer? Mire, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, sobre todo, aprender a descansar en el Señor. Aprender a entregarle el problema a Dios. No medite en el problema. Medite en la palabra de Dios. Aprenda a descansar en el Señor. Yo sé que hay situaciones muy difíciles, insoportables, y muchos de los que me están escuchando a lo mejor se identifican con este problema. Las hijas de las mujeres que se consiguió Esaú eran insoportables. Yo me las imagino. Eran en extremo insoportables y le hacían a la pobre Rebeca la vida un infierno. Pero aquí tenemos nosotros que aprender como hijos de Dios a descansar en el Señor, a que nuestra vida, a entregarle a Él todos nuestros problemas y a que le permitamos al Señor que tome cada problema, cada situación, que la tome en sus manos y la deshaga. Cuando usted hace eso y le entrega al Señor los problemas, desaparecen los problemas. Se olvidó el problema, se acabó. Porque usted aprendió a descansar en el Señor. Usted aprendió a descansar y a reposar en Él. Sea el problema que sea. Aprenda ese secreto hoy. Aprenda ese secreto hoy. Solo el Señor da nuevas fuerzas. Solo el Señor levanta. Solo el Señor consuela. Solo el Señor fortalece. Déjese fortalecer por la palabra. Cuando hay problemas y cuando estamos viviendo situaciones así, es cuando más tenemos que orar. Es cuando más tenemos que buscar a Dios. Es cuando más tenemos que estar de rodillas, clamando, levantando nuestra voz. Y una vez más vuelvo y lo digo antes de que oremos. Un error muy grande que comete mucha gente es ponerse a meditar en el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ponen a meditar y a pensar en el problema. Y ahí es cuando entramos en depresión, cuando muchos entran en ansiedad, cuando muchos entran en situaciones al extremo. Y entonces esa depresión genera ansiedad, esa ansiedad genera problemas físicos, genera muchas cosas en el cuerpo. Y entonces eso agrava más el problema. No medite en el problema. Medite en la palabra de Dios. Refúgiese en lo que dice la palabra de Dios. Hoy es un día ideal. Mire, si usted está viviendo un problema de esto, yo quiero invitarle a que aparte hoy un día para ayunar. A que aparte hoy un día para
entrar en la presencia de Dios y entregar su problema y permitirle al Señor que haga un milagro, que traiga la solución, que nos dé seguridad a través de la palabra. Ahí es donde está lo que usted y yo tenemos que hacer. Yo quiero invitarle a que terminemos este tiempo dándole gracias a Papá Dios y entregando a Dios nuestra vida y todo nuestro corazón. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por tu inmenso amor y bondad, por tu fidelidad y por tus misericordias, por tus maravillas sobre nuestras vidas y sobre todo nuestro ser. En esta mañana, mi Señor, queremos entregarte todo lo que somos. Queremos poner delante de ti nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles. Queremos poner delante de ti, sobre tu altar, todas aquellas situaciones por las que hemos estado pasando, que hemos estado viviendo, Señor. Y pedirte, Padre, que tomes cada uno de nuestros problemas. Que tomes cada uno, Señor, de las situaciones que hoy estamos viviendo y que estamos atravesando. Solamente tú, Señor, nos ayudas a descansar. Solamente tú, amado Señor, nos ayudas a tener paz. Solamente tú traes paz a un corazón atribulado. Solamente tú traes paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, a aquel cuyo pensamiento en ti descansa. Padre, ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a descansar en el poder de tu amor. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu palabra. Hoy, Señor, te entregamos el problema en tus manos. Y yo le voy a invitar a que en esta mañana usted le entregue el problema que tenga. Entrégueselo a Dios. Entréguele a Dios su preocupación. Entréguele a Dios su carga. Entréguele a Dios su problema y dígale: Señor, hoy te entrego mi problema. Te entrego mi problema, Señor. Llévatelo tú, cárgalo tú, Señor. Y ayúdame a tener paz, a tener gozo, a tener consuelo en mi vida. Hoy, Padre amado, yo entrego en tus manos todo resentimiento, toda raíz de amargura, Señor. Hoy, Padre, saco de mi vida todo resentimiento que haya en mi corazón. Ayúdame, Señor, a no cargar odio, a no cargar resentimiento por aquellas cosas que en algún momento me hicieron, por aquellas cosas que en algún momento me dijeron. Así como Esaú cargó un gran resentimiento contra su hermano y nunca lo sacó. Años más tarde se reconcilió. Así ayúdanos, Señor, a ser libres de toda raíz de amargura. Y yo le voy a invitar a que en esta mañana usted ponga delante de Dios toda raíz de amargura. Dígale: Señor, hoy tomo la decisión de perdonar. Tomo la decisión de perdonar a aquel que me ha hecho daño, a aquel que me ha engañado. Tomo la decisión de perdonar a mi hermano, a mi hermana. Tomo la decisión de perdonar a mis padres. Tomo la decisión de perdonar a aquel que ha hablado mal de mí. Padre bueno, hoy descanso en ti, Señor. Hoy descanso en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, Señor. Ayúdame a descansar en ti. Ayúdame a descansar, Señor, en tu palabra. Ayúdame, Señor, a permanecer de rodillas delante de ti. Dame la fuerza el día de hoy para ayunar. Dame la fuerza para estar en tu presencia, Señor, y poder descansar de estas situaciones que hoy podamos estar viviendo. Amado Señor, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tus maravillas. Gracias por traer sanidad y medicina a la vida de cada uno de tus hijos. Y sobre todo, Señor, por traer descanso, paz y sanidad sobre cada uno, Señor. Yo te alabo y te bendigo, precioso Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.